Y suena a las 8 de la mañana, 9 minutos, con información que tenemos para todos los oyentes de Caracol Radio, para que estén perfectamente enterados aquí en 6 AM de lo que está pasando. Estamos aquí con Diana Saray, con Vanessa, con Steven, con Fraile, con el doctor Herrera, con Echeverry, que se lanzó hoy a 40 minutos de absolver todas las inquietudes de los oyentes de Caracol Radio con la reforma tributaria. Estamos con el ojo puesto en el Caribe, alerta naranja por vientos muy fuertes, también pendientes del volcán Nevado de Ruiz y alguna sismicidad que hemos tenido en los últimos días. Hablando del salario de los congresistas, de las relaciones de Petro con Venezuela, que van avanzando poco a poco, y de los anuncios que ha hecho el presidente de austeridad, mucha austeridad aquí en Colombia. Comienza el Congreso de la ANDI, un congreso importantísimo, es el número, si no estoy mal, 78, me puedo equivocar, el congreso que reúne a los empresarios de Colombia, que tienen un papel valiosísimo, muy activo en este asunto. Estaremos haciendo presencia allá con nuestros enviados especiales, don Alfonso Espina, el director del servicio informativo. Yamid también estará allí en el cubrimiento de todo lo que pase en el Congreso de la ANDI, y aquí está el presidente de la ANDI, Bruce McMaster. Doctor McMaster, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Gustavo, a usted, a sus compañeros, a los oyentes. De entradita, lo que corresponde. ¿Cuál es la lectura en términos muy generales que tienen los empresarios de lo que plantea el gobierno en la reforma tributaria? ¿Bien o mal? Pues, Gustavo, es una reforma, bueno, he estado oyendo los análisis que ha hecho Juan Carlos Echeverry. Nosotros coincidimos en una muy buena parte con ellos. Es una reforma súper ambiciosa, es muy, muy grande. Todos sabemos ya, es la más grande que se haya, de alguna forma, si se llegara a aprobar, sería la más grande que se ha aprobado en la historia. Y en ella, se está tocando realmente a todo el mundo. Entonces sentimos un poco, inclusive hasta de sorpresa, porque originalmente se había hablado de que no se iba a afectar la actividad empresarial o la actividad productiva, y la verdad es que sí hay un golpe inmenso, digamos, que está planteado hoy en día allí. Luego, pues también está el golpe a las personas naturales. Entonces, de alguna forma, hemos tratado inclusive de hacer algunos cálculos completos que lo vamos a terminar presentando realmente esta tarde ya en el Congreso nuestro, sobre cuál es el efecto y cuáles las tarifas efectivas que se terminarían tributando en Colombia, pero no hay la menor duda de que puede ser demasiado alto para lo que estamos viendo hoy en día. Pero adelántenos algo del empresariado en sentido de eso que usted llama un golpe muy duro. ¿Por dónde viene para ustedes? Bueno, no, es que hay varias cosas, porque si bien, como usted sabe, no se afecta la tarifa de renta directamente, lo cierto es que sí hay algunos efectos claros, digamos, en todos los cálculos de base grabadora que son muy fuertes. Por ejemplo, el límite que se le pone a las exenciones, por ejemplo, la no deducibilidad no deducibilidad realmente, sino el no descuento del ICA, y usted le suma a eso eventualmente los impuestos que eventualmente tienen algunos sectores, como es el caso del sector del oro, el carbón y el petróleo, del 10% a las exportaciones, que luego usted le puede sumar también el impuesto al carbono, que luego le puede sumar el impuesto en otro sector, el de las bebidas azucaradas. Eso nos está poniendo en unos niveles altísimos de tributación, en algunos casos también con un efecto muy grande sobre los accionistas, porque sabe que le va a cambiar, como ha visto usted, el impuesto a los dividendos, y eso nos parece que puede terminar siendo peligroso para la actividad empresarial. Si algo tenemos que cuidar en este momento es que tengamos realmente las condiciones para poder atraer inversión, las condiciones para poder generar empleo, las condiciones para seguir haciendo empresa. Entonces, bueno, estamos a tiempo de dar la discusión. Nosotros le vamos a mostrar al ministro de Hacienda y le vamos a mostrar a los parlamentarios, a los congresistas que van a estar en el Congreso, porque afortunadamente tenemos también la confirmación de cerca de 60 de ellos que nos van a acompañar. Les vamos a mostrar exactamente el cálculo para que ellos tomen una decisión, pues por lo menos muy informada, y que tengan en cuenta cuáles pueden ser los eventuales efectos sobre la actividad económica y sobre el empleo. ¿Ustedes temen que se cierren empresas de aplicarse la reforma como está planteada? Pues es que de alguna forma la economía es realmente muy flexible en el mundo. Las empresas se mueven, los capitales se mueven, la gente pues no toma riesgos. Usted sabe, hacer empresa o ser emprendedor en Colombia, o ser emprendedor, formar en un país como Colombia, nunca ha sido demasiado fácil, no ha sido fácil realmente. Usted sabe,
es el costo para crear empresas complejo, inclusive el costo para terminarlo, en caso de que el emprendimiento no sea exitoso también es un costo alto. Entonces, realmente en la economía todo funciona pues con base en elementos muy racionales. Entonces la gente sí tomará la decisión de si se toma el riesgo y si vale la pena tomarse el riesgo, dada la rentabilidad que se está esperando, y también decidirá si es Colombia el destino para su inversión o si es cualquier otro país que tenga condiciones similares a las nuestras, pero que desde el punto de vista, diga usted, de ubicación o desde el punto de vista de talento humano, pero que eventualmente él genere una rentabilidad mayor. En eso uno no se puede equivocar, uno quisiera, por supuesto, que todo el mundo pagara más impuestos, pero uno tiene que ser muy consciente de que las empresas, cuando son creadas, son el producto de un análisis muy grande alrededor de si ese es el sitio correcto, si ese es el país correcto, si las condiciones son las condiciones que van a mejorar su rentabilidad, o si no lo son. Y cuando no lo son, pues perdemos la oportunidad de que salga en Colombia. Estamos hablando con Bruce McMaster, el presidente de la ANDI. Presidente, otro tema que es clave y que seguramente ustedes tocarán en el Congreso que comienza en el día de hoy es el siguiente. Por lo general, cuando se habla de salario mínimo, todo el mundo quiere un salario mínimo muy alto, y eso es una daga de doble filo, porque un salario mínimo, como sostienen los empresarios y los gobiernos anteriores, si es muy alto, hace que las empresas piensen en reducir su número de empleados y se ajusten. Este gobierno, que era oposición, siempre fue de la política de ser muy generosos en la fijación del salario mínimo. ¿Cree usted que el salario mínimo con el que va a terminar este año o comenzar el siguiente va a ser excesivamente alto y perjudicial a fin de cuentas? Fíjese usted, Gustavo, que en este año hicimos un esfuerzo muy grande, pero que nosotros considerábamos se justificaba y además también de alguna forma considerábamos era posible y en esta ocasión era valioso. Hicimos un esfuerzo grande para hacer un incremento salarial alto. Usted recordará, una muy buena parte de los economistas nos criticaron muy fuertemente, nos dijeron que íbamos a bajar el empleo, nos dijeron que eventualmente la productividad se iba a afectar. Nosotros ya teníamos en ese momento indicios de que la inflación iba muy alta y así lo argumentamos. Dijimos, la inflación está creciendo mucho, el poder adquisitivo de las familias se está viendo afectado, hagamos un esfuerzo especial y subamos hasta el 10%, a pesar de las voces muy críticas. Hay que decir que Juan Carlos Echeverry, si usted lo recuerda, como candidato, dijo exactamente lo mismo que nosotros, y si no recuerdo mal, inclusive llegó a decir que no debería ser del 10 sino del 15 el aumento cuando era candidato presidencial. Y digo esto para salvar a él, digamos, la opinión de lo que él, comparando con el resto de economistas. Los otros economistas nos dijeron lo contrario, inclusive colegas nuestros de los gremios también. La verdad es que afortunadamente se logró subir el 10%, porque si no el golpe sobre las familias hubiera sido de verdad muy alto. Y también fíjese usted que se demostró que en este caso, dadas las condiciones de la economía, especialmente de crecimiento de la demanda, se demostró que el empleo no iba a disminuir, por el contrario, aumentó el empleo, el desempleo aumentó. Sin embargo, esta es una variable que sí tenemos que mirar con gran detalle, porque es clarísimo, además en el mercado colombiano, que tiene una característica muy especial, que el costo de ser formal es un costo altísimo, en general, para las empresas, y por eso tenemos un nivel de informalidad tan alto. Usted sabe, Colombia tiene cerca del 50% de la actividad empresarial es informal, también el 47% del empleo en Colombia es informal, que tiene una gran cantidad de características o de efectos sobre las personas. No les dan pensión, no aportan al sistema de salud, eventualmente no tienen indemnizaciones en el caso de ser despedidos, en fin, hay una gran cantidad de características y de consecuencias más bien relacionadas con la informalidad. Lo que seguramente va a suceder en Colombia es que los nuevos empleos que, por ejemplo, creen los emprendedores o que creen especialmente en el campo, por ejemplo, si el costo salarial es demasiado alto, pues sea bajo la modalidad o sea, en el marco de la informalidad. Y eso no es bueno para los trabajadores. Y eso lo tienen que tener en cuenta las personas que se precian de ser defensores de los trabajadores. Que cuando uno efectivamente vuelve demasiado caro las cosas, pues evidentemente se buscan alternativas. Y en Colombia, infortunadamente, la alternativa de la informalidad está a la vuelta de la esquina. Le digo, la mitad de los trabajadores en Colombia son informales, y eso no lo debería querer quien defiende al trabajador.
Ahora, no tenemos un Estado tampoco que esté encima de las personas buscando que haya mayor formalidad. Ojalá lo tuviéramos, porque en realidad en Colombia lo que hay que hacer tanto tributariamente como laboralmente es verdaderamente tener un Estado que sea capaz de vigilar eso, que sea capaz de evitar que suceda, que se ponga multa, pero no lo tenemos. Entonces lo que vamos a tener eventualmente es un costo un tránsito a la mayor informalidad. Esto inclusive se lo digo a la luz no solamente del tema del salario mínimo, se lo digo también a la luz de el tema de algunas otras medidas laborales que suenan bien en la conversación, que seguramente son banderas políticas muy rentables, como los temas de las jornadas, que usted sabe que ya hay un proyecto de ley de jornadas, en donde es muy fácil decir, es mejor por ponerle sobrecosto, por ejemplo, a las horas extras a partir de las 6 de la tarde, que no hacerlo, y seguramente a los trabajadores les va a sonar bien, y seguramente a las personas que no están en el tejemaneje del mundo laboral les va a sonar bien, pero lo cierto es que eso lo que hace es aumentar la informalidad. Entonces yo creo que nos toca ser muy inteligentes para que las cosas que creemos que suenan bien sean además también cosas que al final terminen siendo sostenibles y terminen generando beneficios para el mundo laboral. Presidente, pendientes del Congreso, sobre todo de las exposiciones que se van a hacer con la presencia, como usted dice, de parlamentarios alrededor de la reforma y de todo lo que se está conociendo en los últimos días de lo que pinta para el futuro en términos económicos el gobierno de Gustavo Petro. Mucha suerte y volvemos a hablar pronto. Sí, Gustavo, si me permite solamente vamos a tocar esos temas que usted acaba de mencionar, pero vamos a tocar los temas de sostenibilidad, vamos a hablar de capitalismo consciente, tenemos invitados internacionales de varios, va a estar el presidente de la República, está el ministro Ocampo mañana también, de manera que sí esperamos que ese sea un escenario en el cual podamos construir, ojalá, por lo menos discusiones que sean discusiones pues técnicas, fundamentalmente intencionadas y que le sirvan al país. Bruce McMaster está en Cartagena, la sede de la versión número 78 de la Asamblea Nacional de la ANDI, 8:20.